Dios me le bendiga, mis hermanos cristianos, católicos, evangélicos, mesiánicos, de todas las religiones. Espero que la estén pasando bien. Hoy vamos a hablar sobre el nombre de Yeshua, sobre el nombre de Jesucristo. Acabamos de escuchar un video que grabaron, creo que en Brasil, un estadio lleno que no hablan hebreo, pronunciando el nombre judío, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios, Yeshua. No les es complicado pronunciarlo. El nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Dios de Israel, Yeshua. ¿Por qué es el nombre de Dios? Porque Dios se hizo carne, tomó la forma de bebé y le pusieron por nombre Yeshua, una palabra más antigua que Abraham, que significa salvación, divina salvación, lo que es Dios, la divina esencia de vida eterna. Dios antes no tenía nombres de pila, pues cuando Dios no nació arriba, no le dio nombres a Moisés, le dio fue memoriales, el Shaddai Abraham y Eliezer 3:14 a Moisés en el 3:14 y en el 3:15 el Eterno. O sea, Dios no le dio nombre a Moisés, sino memoriales, atributos, el omnipotente, divino, eterno. Eso está en el Antiguo Testamento. Con eso lo conoce Israel. El pueblo judío no tiene nombre, el pueblo hebreo no tiene nombre. Solamente lo conocen como el Dios sin nombre, lo conocían. Los egipcios lo conocían como el Dios sin nombre, porque no tenía nombre. Por eso es que Moisés le pregunta que cuál es su nombre, pero el Eterno no le da nombre, le da sus memoriales. Le dice, así dirás a los hijos de Israel. El que seré me ha enviado a vosotros, el 3:14. Y en el 3:15 da otro memorial. Así dirás a los hijos de Israel, el eterno Dios de vuestros padres me ha enviado. No le da nombre. No era el tiempo y derramaba mucha sangre. O sea, en el Antiguo Testamento no hay nombre. El Salmo 91 dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido nombre. Israel no está en alto. Han muerto mucho en Israel y está sin templo. O sea, cuando dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, significa a los evangélicos, a los discípulos y apóstoles que le dieron el nombre, que es sobre todo nombre, porque Dios se hizo carne y le pusieron por nombre Yeshua, y ese nombre fue dado a los discípulos para el perdón de los pecados, para llevárselo a los gentiles, a judíos y gentiles. Los discípulos llevaron ese nombre Yeshua a los gentiles y empezaron a bautizar a gentiles en Grecia, en Roma, en Corintio, o sea, todas esas iglesias que aparecen en la Biblia, el romano, Corintios, Gálatas, los efesios, filipenses, los tesalonicenses, todas esas iglesias gentiles fueron bautizadas en el nombre de Yeshua. Los discípulos bautizaron en el nombre de Yeshua. O sea, cuando uno dice que los discípulos bautizaron en el nombre de Yeshua para el perdón de los pecados, está diciendo una verdad. Por ejemplo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías, para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando uno le predica eso a la gente, al gentil, uno está diciendo una verdad. ¿Por qué? Porque los discípulos bautizaron en el nombre de Yeshua a judíos y a gentiles. Pero cuando uno predica a las personas que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús y Jesucristo,
lamentablemente uno está sembrando una mentira, porque los discípulos no bautizaron en el nombre de Jesús Jesucristo. Los discípulos bautizaron en el nombre de Yeshua. Entonces, si yo le digo a la persona que los discípulos bautizaron en el nombre de Yeshua, estoy diciendo una verdad, le estoy sembrando una verdad. Pero si yo digo que los discípulos, predico a la gente que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús Jesucristo, lamentablemente, sin darme cuenta, e inocente sin darme cuenta, yo estoy sembrando una mentira, porque los discípulos no bautizaron en el nombre de Jesús Jesucristo. Los que bautizan en el nombre de Jesús Jesucristo, que es una verdad, son los latinoamericanos y en España. Eso sí es una verdad, que los que bautizan en el nombre de Jesús Jesucristo son los latinoamericanos por unas malas transliteraciones de norteamericanos trinitarios. Ellos no tuvieron en cuenta de traducir bien el nombre como está en hebreo latín. Ellos no tuvieron en cuenta eso cuando vinieron de Estados Unidos a predicar el evangelio. Ellos traían el nombre Jesus. Jesús, Jesucristo, mis hermanos, no es idioma español, es idioma inglés. Se escribe Jesús, pero se pronuncia Jesus. No es español. Jesús no es español, es inglés. ¿Cómo pasó todo este enredo aquí en Latinoamérica? Los culpables son los gringos trinitarios. Ellos fueron los que enredaron eso, porque ellos venían bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un bautismo como romano, ¿ya? Pero vamos a empezar al principio cómo se enredó todo esto. El hermano, voy a mencionar a un pastor aquí famoso, el hermano Álvaro Torres, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, un varón de Dios, una persona estudiada. Yo lo conozco a él conozco al hermano Álvaro Torres desde que él fue pastor en la iglesia central en Barranquilla, en la iglesia del barrio Boston. Fui varias veces a esa iglesia y lo conocí ahí, cuando él era pastor ahí. Y era gracioso, y él es muy gracioso y muy chistoso. Muchos de los que predicaban, jóvenes de ahí que eran predicadores, lo imitaban mucho aún en el modo de predicar. Era muy carismático, es muy carismático el hermano Álvaro Torres. Un saludo para el hermano Álvaro Torres, que hoy es presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bueno, Álvaro Torres, acerca del nombre de Jesús Jesucristo, me enviaron un video hace meses, hace unos años. Él dice acerca del nombre de Jesús una verdad. Él dice una verdad, que el nombre Jesús no es el nombre del Señor. Y él dice una verdad, pero lo que él hace, él trata de decir una verdad sin explicar la historia. Sin explicar de dónde salió Jesucristo. Él dice que el nombre en este audio dice que Jesús no es el nombre, que Jesús no se llamaba Jesús en castellano. Él dice una verdad y trata de explicarle una verdad en esta conferencia, o yo no sé si es conferencia o culto. Él está explicando que Jesús no es el nombre, y todos los hermanos, la congregación, en silencio, asustada y asombrada, porque su presidente les está diciendo, dice así: eso no es nombre. Yo les voy a poner el audio. Y toda la congregación ahí estaba en silencio, porque imagínense, un unicitario que bautiza en el nombre de Jesús Jesucristo, eso es lo que ama. Y de pronto le sale diciendo su presidente que eso no es nombre. Eso, todos estaban en silencio y asustados. Dice, ¿qué pasa? Entonces, pero yo lo que veo, que el hermano Álvaro Torres, él está tratando de sacar como una muela sin anestesia. Le lanza así, sin explicar de dónde salió Jesús, les dice así,
como un balde de agua fría, que eso no es nombre, y todo el mundo está en silencio. Él debió de, yo le digo al hermano Álvaro Torres, que quisiera hablar con él, ¿desde cuándo sabía esa verdad de que el Señor no se llama Jesús? Y la dice así sin explicar de dónde salió Jesús Jesucristo, que tenía que haber explicado de dónde salió Jesús Jesucristo. ¿Quiénes fueron los creadores? ¿Quiénes fueron los que empezaron a decir Jesús Jesucristo y desde cuándo? Eso no tiene eso no tiene ni 200 años la pronunciación Jesús Jesucristo. Viene por aquí por los gringos, por católicos latinos que se estaban convirtiendo a una iglesia protestante de gringos que no sabían inglés, porque los gringos traían Jesus Christ, que se escribe J-E-S-U-S. Eso es inglés, eso no es español. Se escribe Jesús, pero se pronuncia Jesus. Eso no es español. Pero yo le voy a explicar la historia de dónde salió Jesús Jesucristo. Pero primero vamos a oír a nuestro hermano Álvaro Torres en este audio, en esta conferencia, que él dice que eso no es nombre. Vamos a poner aquí presidente Álvaro Torres, presidente de la IPO. Escuchen. Así que nosotros tenemos como a veces una fe mágica en las letras. Y usted lo oye que los pecadores dicen, hermanos, aleluya, J, E, S, U, Jesús, amén. Oh, eso no es un nombre. Álvaro Torres dice ahí que eso no es un nombre, o sea, Jesús. Se lo voy a repetir otra vez, el audio. Así que nosotros tenemos como a veces una fe mágica en las letras. Y usted lo oye que los pecadores dicen, hermanos, aleluya, J, E, S, U, Jesús, amén. Oh, eso no es un nombre. Ahí dice, no, eso no es un nombre. Está diciendo una verdad, pero sin explicar la historia de dónde salió Jesús Jesucristo. Al no explicarla, lo que estaban escuchando estaban callados, sin decir nada, no decían ni amén. Vamos a poner otro audio de algunos que critica a unos pastores de la misma iglesia que David cogió 5 piedras por las 5 letras del nombre de Jesús. Y él dice, Álvaro Torres dice que esos pastores predican una barbaridad diciendo eso. Barbaridad en el diccionario quiere decir burrada, algo que no es, algún disparate. Pongan cuidado. Que no es los sonidos. Y entonces inventan que David cogió 5 piedras, las 5 letras del nombre de Jesús. Pero es que Jesús no se llamaba Jesús en castellano. No eran 5 piedras porque no tenía 5 letras en hebreo. Es que, hermano, es que decimos barbaridades. ¿Me entiende? Le faltó piedra a David. Le faltaron piedras porque es que nosotros creemos que la Biblia fue escrita en castellano y no. Que no es los sonidos. Hay una palabra que dice el hermano Álvaro Torres. Él dice, ¿me entienden? No, Álvaro Torres, no te están entendiendo. ¿Por qué no te están entendiendo esa verdad que tú estás diciendo? Porque no le estás explicando la historia de dónde salió Jesús Jesucristo. Si te entendieran, hubieran aceptado lo que tú estás diciendo, pero no te están entendiendo. Tienes que haberle explicado la historia a mi hermano Álvaro Torres. Voy a repetir otra vez el audio. Esta es la voz de Álvaro Torres porque yo conozco su voz y yo lo conozco desde cuando era pastor en la iglesia central del barrio Boston. Él fue muchas veces a predicar donde yo iba en la iglesia en otro barrio. Yo lo conocí.
y muchos querían predicar, imitaban a Álvaro Torres, la Melenita, que sea así, los hermanos, los jóvenes. Era chistoso porque todos los querían imitar a nuestro hermano Álvaro Torres. Pongan cuidado como dice, ese burla de los pastores que predicaban. Yo no sé quién sacó ese invento que David cogió 5 piedras por las 5 letras del nombre de Jesús. Si él no se llamaba eso en castellano, le faltaron piedras a David. Y que eso no es castellano. Pongan cuidado, escuchen otra vez. David cogió 5 piedras, las 5 letras del nombre de Jesús. Pero es que Jesús no se llamaba Jesús en castellano. No eran 5 piedras porque no tenía 5 letras en hebreo. Es que, hermano, es que decimos barbaridades. ¿Me entiende? ¿Le entienden? No te están entendiendo. A David le faltaron piedras porque es que nosotros creemos que la Biblia fue escrita en castellano y no. Hermano Álvaro Torres, no te estaban entendiendo porque había que explicarle la historia de dónde salió Jesús, Jesucristo. No te estaban entendiendo esa verdad que tú le estabas diciendo a la iglesia Pentecostal Unida. No te estaban entendiendo. Tenías que haberle explicado la historia. Por eso estaban en silencio. Mientras tú le dices esa verdad, que Jesús no es el nombre. Mira. Al día de hoy, porque realmente Jesús es una versión latina, pero no se llama Jesús. Aquí dice... No fue nacido en España, ni en Roma. Jesucristo fue nacido en un mundo al Pongan día cuidado. de hoy. Porque realmente Jesús es una versión latina, pero no se llama Jesús. No se llama. Jesucristo no fue nacido en España ni en Roma. Jesucristo fue nacido en un mundo hebreo. El Señor no se llama Jesús porque es una versión latina. No nació en Roma ni nació en España. Nació en un mundo hebreo y tiene un nombre judío, Yeshua. Eso lo dice Álvaro. Y Álvaro Torres, mi hermano, ahí están callados, asustados por esa verdad que tú le estás diciendo, sin explicar la historia de dónde salió Jesús, que la vamos a explicar de dónde salió Jesús, para que los hermanos puedan entender que Jesús no es el nombre y que quiénes fueron los que crearon esos nombres, que fueron católicos latinos que se estaban convirtiendo a una religión trinitaria protestante norteamericana que traían el nombre Jesus, que se escribe Jesús, pero no se pronuncia Jesús porque el inglés no se pronuncia como se escribe. Esos católicos antiguos latinos no sabían inglés y empezaron a decir Jesús, Jesús a un nombre inglés. Y eso se fue expandiendo en Latinoamérica, esa mala pronunciación, ese error en toda Latinoamérica, entre los trinitarios católicos que se habían convertido a una religión protestante norteamericana trinitaria que venían bautizando en el bautismo romano. Y el catolicismo absorbió esa mala pronunciación dentro del catolicismo que se estaba convirtiendo en una iglesia protestante. Y que el catolicismo, el latinoamericano, es el que estaba expandiendo esa mala pronunciación Jesús Jesucristo en Latinoamérica. Porque todos los que están en la iglesia evangélica aprendieron esa pronunciación Jesús, esa mala pronunciación Jesús Jesucristo fue en la iglesia católica. ¿No? En la iglesia católica. Que los primeros católicos que se estaban convirtiendo a esa religión protestante gringa le dieron mala pronunciación a ese nombre inglés. Miren, mi hermano Álvaro Torres nota en esa conferencia, en ese culto, que todos los que están ahí están calladitos porque no hayan que decir por una verdad que les está diciendo Álvaro Torres. Él mismo dice que todos están callados, que nadie dice amén a esa verdad que está diciendo Álvaro Torres, porque les cayó como un balde de agua fría, sin decirle al hermano Álvaro Torres, tenía que explicarle de dónde salió Jesús para que no se escandalizaran los hermanos. Pongan cuidado. Silencio en la noche. Solo oí una vocecita.
El resto se quedaron, ¿cómo? Les voy a poner otra vez el video. Que todo está en silencio. Y Álvaro Torres dice, todos están callados, nadie dice amén. Solo oí una vocecita. El resto se quedaron, ¿cómo? El resto se quedó callado, solo oyó un amén, el resto se quedó callado. ¿Cómo? Álvaro Torres notó que a la iglesia, no, a los que estaban ahí no les cayó bien esa predicación, esa verdad, de que Jesús no es el nombre. Mi hermano Álvaro Torres tenía que explicar, hombre, tenía que explicar la historia, de dónde salió Jesucristo, para que los hermanos no se escandalizaran. Porque hermano Álvaro Torres, usted estaba diciendo una verdad, que el nombre del Señor no es Jesús, pero no lo entendieron. Usted dice, ¿me entienden? No, no lo estaban entendiendo. ¿Por qué usted decía que el nombre del Señor no era Jesús? No lo estaban entendiendo. ¿Por qué no lo estaban entendiendo? Porque tenía que explicarle la historia que Jesús viene de unos católicos que se estaban convirtiendo a una iglesia protestante gringa que traían el nombre Jesus, que se escribe Jesús. Y no se pronuncia Jesús, sino Jesus. Como la palabra junior, que es una palabra inglés, que se pronuncia junior, porque la J en inglés es Y. Y vamos a explicar de dónde salió Jesucristo y hasta dónde se bautizó en el nombre de Yeshua, que ese era el bautismo que traían los apóstoles. Algunos dicen, la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es el bautismo en el nombre de Yeshua, no en el nombre de Jesucristo. Eso no es doctrina de los apóstoles. Eso es doctrina latinoamericana de unos católicos que se estaban convirtiendo en una iglesia protestante que venía de Estados Unidos trayendo una mala pronunciación, Jesus, que se escribe JSUS. ¿Por qué traen eso los gringos eso a Latinoamérica? Porque en Latinoamérica no habían iglesias protestantes, sino puro catolicismo pronunciando el nombre Jesús en latín, que se pronuncia Jesús, que se perdió la A en latín. Pero vamos a venir desde el principio. El nombre Yeshua, cuando el Señor muere, Dios, el Espíritu Creador, convertido en carne, muere en la cruz. Pilato era un gobernador, era políglota. Políglota es una persona que sabe varios idiomas. Y Pilato era gobernador y él sabía varios idiomas. Era romano, él sabía latín, porque era su idioma natal. Sabía hebreo porque lo aprendió, y sabía griego, y sabía otros idiomas, a lo mejor sabía árabe y sabía otros idiomas. Cuando el Señor Dios Todopoderoso, Dios presente en carne, o manifestado en carne, pero la palabra correcta es Dios se presentó en carne, y le pusieron un nombre Yeshua. Dios manifestado en carne, esa no es la palabra correcta. La palabra correcta es Dios se presentó en carne, como dice Isaías 52:6. Este que habla aquí, estaré presente. Dios estuvo presente en carne, pasó de espíritu a ser carne, tomó la forma de bebé y le ponen el nombre Yeshua. Y ese nombre Yeshua se lo dio a sus discípulos para que bautizaran a los gentiles, a judíos, a hebreos y a gentiles, en el nombre Yeshua para el perdón de los pecados. Entonces, ¿durante cuánto tiempo los discípulos bautizaron en el nombre? Durante mucho tiempo, toda su vida. Y ellos bautizaron a los corintios, a los romanos, a los efesios, a los filipenses. Habrían iglesias judías en toda Europa bautizando en el nombre de Yeshua. Ellos dejaban pastores gentiles bautizando en el nombre de Yeshua. Pablo llega a Roma, trae el nombre de Yeshua y empieza a bautizar a los romanos en el nombre de Yeshua. ¿Ya? Y se forman iglesias en Roma bautizando en el nombre de Yeshua. En Roma había muchas iglesias judías, porque era una religión judía que llegó a Roma y que se estaba expandiendo por toda Europa con el nombre de Yeshua.
O sea, los gentiles se convertían y se bautizaban en nombre de Yeshua. Pablo dejó una iglesia en Roma que bautizaba y dejó pastores ahí bautizando en el nombre de Yeshua. Bueno, y eso fue creciendo en Roma. Las iglesias, pastores bautizando en el nombre de Yeshua. Después apareció Constantino y después de Constantino se formó el catolicismo bautizando en el nombre de Yeshua, porque el Constantino agarra a esos pastores que están ahí y de esos pastores bautizando en el nombre de Yeshua en latín, en hebreo, ellos bautizan en el nombre de Yeshua a esos pastores ahí. Me salté algo. Pilato, me estaba saltando algo que escribió Pilato. Pilato, cuando Dios muere, vamos a una pausa ahí después de Constantino. Pilato escribe una lápida en la cruz y él va a escribir en 3 idiomas el nombre Yeshua, pero en los 3 idiomas diferentes va a tener la misma pronunciación, Yeshua. Él escribe primero en hebreo Yeshua, Nasir Mele Yudin. Va a escribir en latín, no en griego, sino en latín de segundo. Él va a dejar escrito el nombre Yeshua en latín, pero como él es romano, él sabe latín y él tiene que buscar la letra, la vocal, la consonante que dé la pronunciación Yeshua en latín, y la que sirve en latín es la I. Entonces él escribe con I latina Yeshua Nasir Mele Yeshua Nasir Mele Yudin. Se escribe con I latina Yeshua, que la F antiguamente era como una H. Eso lo explico en un video en YouTube con lápiz y mapa. Y después escribe Pilato en griego con I también, porque el hebreo Yeshua empieza con Y. Para el latín con I, Y. Para el griego con I y con I. Ya los 3 idiomas daban la misma pronunciación. Pilato nunca escribió Jesús. Eso que ponen en esta Biblia que Pilato escribió un título de Jesús, eso es falso. Pilato no escribe Jesús. Lo que escribe Jesús son estos traductores. Le están metiendo una mentira a la gente que Pilato escribió Jesús. Pilato no escribió Jesús. Pilato escribe en los 3 idiomas con I, Yeshua, en los 3 idiomas. Nunca escribió Jesús. Eso es mala traducción. Bueno, cuando llega Pablo a Roma, deja esas iglesias ahí. Deja una iglesia bautizando el nombre. Llega Constantino, agarra a esos pastores y después de Constantino se forma el catolicismo. Y ese catolicismo sigue bautizando en el nombre de Yeshua, en latín. Porque Pablo bautizó y escribió fue en latín la carta de los romanos. ¿Ya? Pero él llega primero y bautiza en el nombre de Yeshua. No ha escrito ninguna carta. Él no ha escrito ninguna carta, ninguna epístola escribiendo otro nombre. No. Él llega bautizando en el nombre de Yeshua. Y después de muchos años es que escribe la carta a los romanos en latín. Pero ya había bautizado a muchos en el nombre de Yeshua. ¿Ya? Y esos pastores que estaban ahí, sin Nuevo Testamento, ellos están bautizando en el nombre de Yeshua. Porque eso fue lo que dejó Pablo sin Nuevo Testamento. El bautismo en el nombre de Yeshua. Y todos los pastores romanos que estaban ahí y griegos en Roma bautizaban en el nombre de Yeshua porque eso fue lo que encontró y lo que dejó Pablo. Después que Pablo escribe, ya, y empezaron unos traductores a inventar otros nombres ahí que del griego, que no sé qué, que no sé cuándo. Si Pablo ya y los discípulos habían bautizado en el nombre de Yeshua y esa pronunciación quedó en los creyentes, Yeshua, no había Nuevo Testamento escrito. Bueno, después aparecen las epístolas. Constantino forma el catolicismo y ese catolicismo está bautizando en el nombre de Yeshua, que se escribe con I en latín. Eso es lo que aparece en la cruz, INRI. INRI, eso es latín. Y la primera I, Yeshua, la N, Nazareno, la R, Rey, y la otra es Yudín. Entonces, el catolicismo es los primeros curas o padres, ellos bautizaban en el nombre de Yeshua a gente grande para el perdón de los pecados.
Después se infiltraron una gente en el catolicismo que no entendieron las profecías del bautismo en el nombre de Yeshua y empezaron a crear una trinidad que Pablo la había desbaratado, porque dice, Dios se manifestó, se presentó en carne, llegaron una nueva gente que se infiltraron ahí sin el Espíritu Santo y cambiaron el bautismo de Yeshua en bautismo de Padre, Hijo y de Espíritu Santo para niños. Eso pasó después del emperador Constantino, después de 350 años, después de 400 años, que no había bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante 400 no había, eso no existía porque el Señor nunca mandó a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en su nombre Yeshua, porque eso estaba escrito en los profetas. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es después de Constantino, después de mucho tiempo del catolicismo, de estar bautizando en el nombre de Yeshua. Bueno, al cambiar el bautismo en el nombre de Yeshua, se desaparece por los curas, por los católicos. Entonces empiezan a bautizar en el nombre del Padre y de ahí empieza por primera vez a bautizarse en el nombre de títulos, después de muchos tiempos de haber sido creado el catolicismo. Y se pierde el bautismo en el nombre de Yeshua, queda estancado ahí, porque van a salir mundanos, van a crearse mundanos cristianos para batallar contra los musulmanes. Entonces el catolicismo se apodera del mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el bautismo en el nombre de Yeshua se desapareció, se trancó por los católicos que se infiltraron ahí. Bueno, entonces el catolicismo se expande por toda Europa y por toda Latinoamérica, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero manteniendo la pronunciación Yeshu en latín. Pero los católicos no se aprendieron latinoamericanos el bautismo en el nombre Yeshu, porque los curas no dejaban aprenderse ese nombre, el nombre original de Yeshu. Entonces había un vacío en los latinoamericanos de ese nombre. No se aprendieron el nombre Yeshu original. Entonces, en 1525 aparece el inglés William Tyndale, y un políglota, y él va a traducir, le dice a un cura que va a traducir la Biblia del latín al inglés para que los ingleses aprendieran, porque los curas no dejaban que la gente leyera la Biblia. Entonces William Tyndale, él va a traducir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento del Nuevo Testamento, pero se va a encontrar con los nombres hebreos escritos en latín. Por ejemplo, el nombre del Señor, después hablamos del antiguo memorial, Éxodo 3:14, William Tyndale se encuentra con la pronunciación Yeshua en latín, y él va a traducir ese nombre Yeshua, Yeshu, que se escribe con F, que era como una H, y F, B suave, y S, Yeshu, porque en latín se perdió la A. William Tyndale tiene que mantener esa pronunciación en inglés, y él busca la J en inglés, porque la J es Y. En inglés la J es Y, y él quita la I del latín y pone la J. Y la J, como es Y, en su Biblia que él tradujo, mantiene la pronunciación Yeshu en inglés en Inglaterra. Los curas lo descubrieron y lo mataron. Y esas Biblias en inglés se quedaron con ellos los ricos. No se reprodujo esa Biblia. Eso fue en 1525. Esta era la historia que tenía que explicar Manuel Álvaro Torres. Después aparece el monje Casiodoro de Reina, va a traducir del latín al castellano la Biblia, que le puso la Biblia, le llamó la Biblia Oso. Él traduce del latín al castellano, y él en Hechos 2:38 y en Mateo 1:21, él lo deja así como está en latín, Jesús, y se llamó la Biblia Oso. Él no escribe Jesús ni Jesucristo porque eso no existía, esas pronunciaciones no existían, que son latinas, como dice Álvaro Torres. Eso es latino, eso no es hebreo, ni siquiera es castellano de España. Entonces, Casiodoro de Reina, en su Biblia Oso, él lo deja como está en latín, Yeshu.
Pero esa Biblia Oso no se vendió, no se reprodujo en España, se quedó allá. Entonces aparece otro monje llamado Valera, Cipriano de Valera. Él también traduce una Biblia al castellano que se llamó la Biblia al Cántaro. ¿Qué hace Valera, otro monje? Él deja el nombre Jesús en su Biblia al castellano que se llamó la Biblia al Cántaro. Y él salió huyendo hacia Inglaterra. Él no escribe Jesús Jesucristo porque esas pronunciaciones no existen todavía. Entonces, Valera se va huyendo a Inglaterra por la adquisición. Y él va a traducir su Biblia del castellano Jesús al inglés en Inglaterra. ¿Ya? Mira, la transliteración la hace bien Pilato. Y William Tyndale también hace bien la transliteración. Deja Yeshua en inglés. Pilato deja Yeshua en hebreo, latín y griego. En los tres idiomas, Yeshua. William Tyndale también deja Yeshua, lo deja bien. Casiodoro Reina también lo deja bien, Yeshua. En castellano español, en su Biblia castellano llamada la Biblia Oso, que no se reprodujo, quedó en España. Y Cipriano de Valera también deja el nombre original en su Biblia al castellano, Yeshua, pero se va huyendo a Inglaterra, se va para Inglaterra. Y él, no sé, no estoy tratando de descubrir en la historia, porque todo lo que es William Tyndale, Pilato, Casiodoro Reina, Pablo, los apóstoles dejaron bien la pronunciación Yeshua en las escrituras y en el bautismo. Ahora, en Estados Unidos aparece una pronunciación errada, Jesus. Estoy tratando de ver quién dejó esa pronunciación en idioma, en Estados Unidos, la pronunciación errada, Jesus, que se escribe J-S-U-S. Eso no es español, es inglés. Se escribe Jesús, pero se pronuncia Jesus. Te agarra una Biblia en inglés y va a encontrar Jesús. Eso no es español. Eso es inglés que se pronuncia Jesus. Pero en 1611, los reyes de Inglaterra, ellos dan la orden de traducir la Biblia del latín al inglés. Y los traductores ingleses, ellos respetan el nombre y dejan así como está en latín, en su Biblia en inglés que se llama la Biblia King James. Usted agarra la Biblia King James, aparece Yeshua en latín. No aparece Jesús Jesucristo por ninguna parte porque esos nombres no existían en 1611. Ahora, en Estados Unidos, el que no he podido encontrar quién fue el ignorante, se podría decir, que me crea una pronunciación en inglés, Jesus, cuando los reyes de Inglaterra, William Tyndale, Cipriano de Valera, Casiodoro Reina, Pilato, Pablo y todos los discípulos, dejaron bien las pronunciaciones en el nombre de Yeshua. Y en Estados Unidos aparece una pronunciación errada, Jesus, que se escribe J-U-S-S. J-E-S-U-S. Se lee Jesus, no Jesús. Bueno, aparece eso en Estados Unidos. No he podido encontrar ese personaje. ¿Quién escribió esa mala pronunciación en Estados Unidos? En Estados Unidos la pronuncian es Jesus. Esa es una mala pronunciación errada. No es ni latín, ni griego, ni hebrea. No es el nombre original. Es una pronunciación errada que no he sabido, no he descubierto quién dejó esa mala pronunciación en Estados Unidos. Y Estados Unidos se expandió esa pronunciación errada Jesus. Allá pronuncian es Jesus. Todas las iglesias protestantes pronuncian es Jesus y las católicas. ¿Quién creó ese errado nombre Jesus en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos se multiplica de iglesias protestantes, se llenan de iglesias protestantes que daban Biblia a los feligreses. Pero en Latinoamérica no hay iglesias protestantes porque está el catolicismo con el nombre original Jesús, dándose las misas en latín. Pero el latino no se aprendió el nombre original Jesús, que lo mantuvo Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, William Tyndale, Pilato y los apóstoles. Entonces aquí se pronunciaba era en latín Jesús y no se lo aprendieron los latinos católicos. Entonces en Estados Unidos los trinitarios que pronunciaban Jesus en Estados Unidos decidieron venir a Latinoamérica
a traer el nombre Jesus. A lo mejor dijeron, nos vamos para Estados Unidos a llevar el nombre que es sobre todo nombre, Jesus Christ. Jesus Christ, vámonos para Latinoamérica a predicar el nombre que es sobre todo nombre, Jesus. ¿Cuál Jesus? Eso es falso. Aquí el católico tiene el nombre que dejó Pablo en latín, Jesús. ¿Ah? Trajeron otro nombre, Jesus, errado. Entonces cuando llegan esos gringos aquí, gringos trinitarios, que estaban bautizando en el bautismo romano, católico, ellos no les interesaba el nombre original Yeshua, porque no bautizaban en el nombre Yeshua, ellos bautizaban en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, un bautismo romano. Entonces cuando ellos llegan aquí a Latinoamérica, ellos empiezan a pronunciar Jesus, creen en Jesus, Jesus Christ, Jesus Christ, ya, y daban canto y eso. Entonces los católicos, porque no había iglesia protestante en Latinoamérica, desde México hasta Argentina no había iglesias protestantes, ningún tipo de iglesia protestante. Los que trajeron la iglesia protestante fueron los gringos y traen el nombre Jesus, que se escribe J-E-S-U-S. Eso no es español ni castellano, como dice Álvaro Torres. Eso no es castellano español. Y yo les digo, les informo que eso es inglés. Álvaro Torres tenía que decirle que eso es inglés. No, ni siquiera ni latín ni nada. Eso no es ni castellano. Entonces los gringos trinitarios trajeron el nombre Jesus a Latinoamérica. Pero como el católico, el cura, no daba Biblia, los norteamericanos trinitarios protestantes, ellos sí daban Biblia a la iglesia. Entonces ellos llegan con la Biblia en inglés aquí, pronunciando Jesus Christ, Jesus Christ. Pero empiezan los católicos a creer en esa nueva iglesia, nueva religión protestante que llegó de Estados Unidos. Entonces empezaron a convertirse los católicos. Pero como no sabían inglés y los trinitarios norteamericanos necesitaban Biblia en español, ellos de su Biblia en inglés traducen al español. Traducen todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento al español. Pero cometieron el error, los trinitarios protestantes gringos cometieron el error, el grave error de dejar el nombre Jesus en estas Biblias en español. No podían dejar el nombre Jesus en estas Biblias Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otras, el nombre Jesus. Escribieron Jesus, J-E-S-U-S, en la Biblia en castellano español. Y estos católicos que no sabían inglés, cuando tomaron esas Biblias en español, empezaron a darle mala pronunciación a ese nombre inglés. Jesus, no decían Jesus, sino decían Jesús. Los católicos que se estaban convirtiendo en esa religión protestante. Entonces, ¿qué hicieron? Esos católicos que le dieron una mala pronunciación a ese nombre inglés Jesus, empezando a decir Jesús, Jesús, y eso se fue expandiendo en Latinoamérica y en el mismo catolicismo latino. Eso se fue expandiendo por los trinitarios católicos convertidos. O sea que el nombre Jesús, es creación de una mala pronunciación de gente que no sabía inglés, de católicos. Es un nombre, Jesús es un nombre creado entre católicos, trinitarios, protestantes. Y los trinitarios norteamericanos, ellos no corrigieron a los latinos. Tenían que decirle, eso no se pronuncia Jesús, sino Jesus, porque eso era inglés. Pero los gringos, como no traían Biblia, la original, no traían la original Casiodoro de Reina, la Biblia Oso, donde trae la pronunciación correcta, Yeshu, latín hebreo, como no lo trajeron, los católicos latinos le dieron una mala pronunciación a un nombre Jesus que traían los gringos. Empezaron a decir Jesús, Jesús a un nombre inglés. Y eso se fue expandiendo en Latinoamérica. Todavía no han llegado otras religiones protestantes, otras religiones trinitarias. No sé si llegaron los bautistas o presbiterianos. Una de esas llegó primero acá. Después llegaron los adventistas gringos, que allá pronunciaban Jesus y se encontraron con una mala pronunciación en Latinoamérica, Jesús. Y ellos también se adaptaron a esa mala pronunciación Jesús, los adventistas.
Después llegaron los mormones que decían Jesus y también se adaptaron a esa mala pronunciación que encontraron aquí por católicos que se estaban convirtiendo a una iglesia protestante nueva, una religión nueva. Después llegaron los testigos de Jehová, que no son testigos de ningún Jehová, esa es mala pronunciación Jehová. También se adaptaron a una mala pronunciación Jesucristo, que estaba aquí ya por trinitarios y católicos que se estaban convirtiendo. Pasaron muchos años. Después llegaron otros tipos de asambleas de Dios, otras religiones. Y por último, una de las últimas religiones protestantes que llegaron a Latinoamérica fue la doctrina unicitaria, la que bautizaba ya en el nombre de Jesus en Estados Unidos y en el Canadá. Llegaron de último. En 1900, bueno, llegaron muchos años, más de 30 años, 40 años después llegaron los que bautizaban en el nombre de Jesus. Llegan acá, se encuentran con ese error, porque los que bautizaban en el nombre de Jesus acá llegaron aquí y encuentran ese error, esa mala pronunciación Jesucristo aquí en Latinoamérica. Y no corrigieron eso, sino que también esos unicitarios que bautizaban allá en Estados Unidos, el nombre de Jesus, se encontraron ese error aquí y se adaptaron a ese error y empezaron a bautizar en el nombre de Jesús. Empezaron a bautizar en unas malas pronunciaciones que dejaron aquí, que cometieron unos católicos que no sabían inglés. No debieron hacer los pastores unicitarios que bautizaban en el nombre de Jesus ya, no debieron caer en el error que estaba aquí, que crearon los trinitarios o los católicos, que le dieron una mala pronunciación, un nombre inglés aquí, Jesucristo. Esas son malas pronunciaciones de un nombre inglés. Entonces cuando llegaron aquí a Latinoamérica, los unicitarios, ellos encontraron aquí que decían Jesús. Y compraron Biblias trinitarias Jesús en español, porque los unicitarios en Estados Unidos no tienen traducción. Ellos utilizan las Biblias de los trinitarios, de las Casiodoro Reina, que son los trinitarios, los que ellos tienen la traducción, la versión Valera. Cuando llegaron estos unicitarios aquí, a ellos les tocó comprar Biblia con esa mala pronunciación Jesús aquí. Y empezaron a bautizar con esas Biblias de las sociedades trinitarias que tenían ese error de Jesús en sus Biblias. Y los unicitarios empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo, que esos nombres los dieron los trinitarios y católicos. Los unicitarios no tienen Biblia. Ellos también, que llegaron aquí, compraron Biblias de los trinitarios que tenían el nombre inglés Jesus, y que los primeros católicos empezaron a decir Jesús, y encontraron fue Jesús aquí, los unicitarios, y ellos también se adaptaron a ese error, Jesús, a esa mala pronunciación. Los culpables de eso fueron esos gringos unicitarios que llegaron allá, de que empezaron a bautizar en unas malas pronunciaciones Jesús así, que dejaron aquí, que tenían aquí ya entre el catolicismo y las iglesias protestantes trinitarias. Fueron muy inocentes. Pero los culpables son los trinitarios norteamericanos, que no corrigieron a los católicos, que no podían decir Jesús sino Jesus, pero tampoco es Jesus. Tiene que ser como está en latín y en hebreo, y como dijeron los discípulos en el nombre de Yeshua. Tanto William Tyndale, los reyes de Inglaterra, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Pilato y los discípulos, ellos escribieron bien el nombre en las traducciones. Pero los gringos trinitarios no hicieron eso. Ellos escribieron el nombre inglés Jesus en Biblia en español. Ustedes están leyendo una Biblia en español con un nombre inglés. Toda la Biblia que ustedes tienen es español, pero tienen un nombre inglés, Jesus, y ustedes dicen Jesús. ¿Pero por qué dice Jesús? Porque lo aprendieron en el catolicismo. El catolicismo es el que está sembrando ese nombre, esa mala pronunciación Jesucristo. Así que mis hermanos, mi hermano Álvaro Torres,
usted dijo una gran verdad, pero no explicó la historia de dónde sale la pronunciación Jesús Jesucristo de aquí de Latinoamérica por unos católicos que no sabían inglés, que se estaban convirtiendo a una iglesia trinitaria protestante que traía el nombre errado Jesus. Tanto Jesus como Jesús son pronunciaciones lamentablemente erradas. ¿Ya? Hay muchos, no, que en el nombre hacemos milagros, en el nombre de Jesús hay milagros. Bueno, los católicos también dicen que las imágenes les hacen milagros. Mire, Dios es misericordioso. Él permite, y esto es permitido por Dios, que el mundo de las tinieblas pronuncie unas malas pronunciaciones Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Dios no iba a permitir que su nombre Yeshua, el mundo, lo tomara para ponérselo a los hijos, a sus hijos. Eso no se puede hacer. Yo veo muchos Jesús que andan por el mundo haciendo de toda cosa mala. Jesús, no quiero ofender, no voy a decir para no ofender, pero mire qué tipo de personas en el mundo hay, en el mundo de las tinieblas, que se llaman Jesús. Si el Señor Yeshua, Dios, hubiera dejado que en Latinoamérica, desde el comienzo del protestantismo, hubiera permitido que se conociera, pronunciara el nombre Yeshua entre el mundo de las tinieblas, entre el mundano, todo el mundo le hubiera puesto a sus hijos Yeshua. Ahí le voy a poner el nombre de Yeshua a mi hijo por amor al Señor. ¿Y su hijo hoy en día qué es? Anda en el mundo. Y el nombre de Dios no es para ponérselo a los hombres, a los terrenales. El nombre de Yeshua no es para ponérselo a los terrenales, porque es el nombre de Dios. Es el nombre para santificarlo. Dice, santificado sea tu nombre, Yeshua, para hacer milagros, para hacer sanidades, para dar vida y vida en abundancia. Ese nombre Yeshua no es para ponérselo a los terrenales. Entonces Dios permite que aquí en Latinoamérica pronuncien un nombre que no es el de él. Él de todas maneras los escucha, porque sabe que lo están clamando a él, pero no permitió que su nombre aquí en Latinoamérica y en España pusieran su nombre Yeshua a los hijos. Hay muchos Jesús. El mundo, el que no es judío, el gentil no respeta, no tiene temor de Dios, no sabe lo que es el nombre de Dios. David dice, alzaré mis manos la copa e invocaré tu nombre. El nombre de Dios me salva. El Salmo 91 dice, te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre, Yeshua. El nombre de Dios no es para ponérselo a sus hijos. Hay muchos que dicen, no, que el nombre de Yeshua, eso es para allá, para los judíos. No, Señor. El evangelio fue predicado en el nombre de Yeshua para los gentiles. A mí cuando me dicen que, no, que ese nombre es para los gentiles, que eso no es para acá. Esos nombres judíos que vienes a judaizar. Yo digo, la palabra aleluya es judía, la palabra amén es aleluya, y todos la invocan. 80,000 personas en ese estadio del Brasil pronunciando Yeshua. Yo les digo, bueno, si el nombre Yeshua no es para acá, si tú no lo quieres porque es judío, que eso es para allá, porque no, tú no eres judío, que yo no soy judío para estar invocando Yeshua. Yo tengo aquí Jesús, Jesucristo, esos nombres es católico. Yo digo, si a ti no te gusta el nombre de Yeshua, que dice para judío porque es judío, entonces ¿por qué le pones nombre judío a tus hijos? Tú le pones nombres judíos a tus hijos, le estás dando más valor a los nombres de los hombres judíos que al nombre de Dios hecho carne. No quieres saber el nombre de Yeshua, que es el nombre de Dios para el perdón de los pecados, pero sí le pones nombres judíos a tus hijos y nombres de nombres femeninos judías a tus hijas. O sea, amas los nombres judíos de los hombres,
mas no amas el nombre de Dios, Yeshua, que es sobre todo nombre, para salvar, hacer sanidad y para el perdón de los pecados. Entonces, el hermano Álvaro Torres, él dijo una verdad, pero no explicó la historia de dónde, no explicó en ese momento la historia de dónde vino Jesús Jesucristo, de aquí, de Latinoamérica, en los años 1900, después de 1897, en Latinoamérica. Entonces, mi hermano Álvaro Torres tenía que explicar la historia primero antes de decir esa verdad, porque es un duro golpe. Yo a nadie le digo de golpe, no, que eso Jesús no es el nombre, que Jesús eso es demoníaco. No, señor. Yo primero explico la historia de dónde salió Jesús Jesucristo. Y ahí va, y cuando usted le está explicando la historia, la persona se dará cuenta al mismo tiempo que Jesús Jesucristo fue creado acá, no de transliteraciones, sino de mala pronunciación de un nombre inglés por los primeros católicos que se estaban convirtiendo a una religión protestante trinitaria que bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un bautismo romano. Así que mi hermano Álvaro Torres, si usted sabe esa verdad, como lo dice ahí, usted no puede morirse ocultando esa verdad de que el nombre del Señor es Yeshua y no Jesús Jesucristo. Si usted se muere sin predicar esa verdad, se le pedirá cuenta, porque tenemos que amar la verdad. No podemos ocultar la verdad. Usted estaba diciendo una verdad, pero no la entendieron, porque usted no explicó la historia de dónde salió Jesús Jesucristo, de gente inocente católica que no sabía inglés. Porque lo que es Pilato, William Tyndale, el Casiodoro de Reina, el Cipriano de Valera, los reyes de Inglaterra, ellos dejaron bien la pronunciación Yeshua en sus traducciones. No hicieron eso, los gringos trinitarios no hicieron eso. Ellos traían un nombre errado, Jesus. Traducen al español, dejan una Biblia en español con un nombre inglés, Jesus. Ustedes cuando vean Jesús no pueden pronunciar Jesús, tienen que pronunciar hechizas, porque eso no es español. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús o de Jesucristo. Eso es inglés. Eso no es Jesús, Jesucristo, eso es inglés, se pronuncia Jesus. Además, Pedro nunca pronunció Jesús, Jesucristo ni Jesus. Él pronunció fue Yeshua. Así que cuando ustedes, mis hermanos pastores, y ustedes no tienen culpa, cuando ustedes bautizan en el nombre de Jesús Jesucristo, ustedes no tienen culpa, porque ustedes están leyendo unas Biblias de sociedades bíblicas trinitarias que ellos no tuvieron en cuenta de mantener la pronunciación original hebrea, porque ellos no venían bautizando en el nombre original Yeshua, venían bautizando en el bautismo católico, Padre y Espíritu Santo. O sea que el bautismo en el nombre de Yeshua, quien trancó fue unos curas, el catolicismo que fue después mucho tiempo que se formó, ellos fueron los que trancaron eso. Y después por acá aparece otro bautismo en el nombre de Jesus Christ en Estados Unidos y en Latinoamérica de Jesús Jesucristo. Esos son nuevos bautismos. Son otro tipo de bautismo creados por los hombres por malas traducciones, por gente lamentablemente trinitaria, no los quiero ofender. Entonces, con esto se quiere decir que nuestros hermanos pastores unicitarios, sin darse cuenta, están bautizando, se podría decir, en una doctrina trinitaria, en un bautismo que dejaron los trinitarios mal, en Hechos 2:38, no en el nombre de Jesús, porque los discípulos. Y cada vez que usted enseña, mi hermano pastor, cada vez que usted le enseña a la gente, o cada vez que usted dice por micrófono, porque Pedro dijo, arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesús Jesucristo, hermano, los discípulos no bautizaron a Jesús Jesucristo. No puede decir eso porque está mintiendo. Le está sembrando una mentira a los creyentes, porque ellos van a creer
de que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús Jesucristo, y eso no es verdad, eso es falso. Usted tiene que decir, los discípulos bautizaron en el nombre de Yeshua a los gentiles, a los hebreos, eso sí es verdad. Ahora, si usted dice que en Latinoamérica los pastores latinos que bautizan en el nombre de Jesús Jesucristo, eso sí es verdad. Porque los que bautizan en el nombre de Jesús Jesucristo son los latinos, no los apóstoles. Los apóstoles nunca bautizaron en el nombre de Jesús Jesucristo. No podemos enseñar eso así porque le estamos mintiendo a la gente. Le estamos sembrando una mentira. Le hacemos creer a la gente, al oyente, que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús Jesucristo. Y yo veo ahí en Facebook, veo publicaciones, porque los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús, porque no hay bautismo en el nombre, sino en el nombre de Jesús, porque Pedro bautizó en el nombre de Jesús, porque Felipe bautizó en el nombre de Jesús, porque Bernabé bautizó en el nombre de Jesús, porque Pablo bautizó en el nombre de Jesús. Eso es mentira. Ellos no bautizaron en el nombre de Jesús ni Jesucristo, ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Si vuelvo y lo repito, si nosotros le decimos y publicamos que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús Jesucristo, estamos mintiendo. Eso es una mentira, no es una verdad. Y el Espíritu Santo dice, el Señor Yeshua dice que nos guía a toda verdad, a lo que es verdad. Lo que es verdad que los discípulos no bautizaron en el nombre de Jesús Jesucristo, sino en el nombre de Yeshua. Y ese nombre lo llevaron a los gentiles. Los que bautizan en el nombre de Jesús Jesucristo son aquí en Latinoamérica por unas malas traducciones, por unas malas transliteraciones, por unos hermanos trinitarios norteamericanos que dejaron un nombre inglés en una Biblia en español aquí. Entonces, como aquí no saben, como todos vienen del catolicismo, donde aprendieron ese nombre, esa mala pronunciación Jesús Jesucristo, vinieron al protestantismo y siguieron con eso porque eso está entre católicos y protestantes gringos que vinieron aquí a Latinoamérica. Así que los hermanos pastores universitarios no tienen culpa de estar bautizando en unos nombres errados, en unas malas pronunciaciones, no tienen culpa, porque están leyendo son Biblias de los trinitarios. Así que porque nosotros hemos visto milagros en el nombre del Señor Jesús Jesucristo, ¿sí? El que hace el milagro es Dios, porque Dios es misericordioso. Él dejó que lo llamaran con ese nombre. ¿Para qué? Para que no tomaran su nombre el mundano y se lo pusiera a sus hijos. Dejó que Jesús se lo pusieran a sus hijos. ¿Cuánto Jesús no haya haciendo cosas malas? El nombre de Dios no se puede tomar en vano. El nombre de Dios y eso es para hacer milagros, para sanar enfermedades y para expulsar demonios y para dar vida eterna. El nombre del Señor, de Dios, no es para estar poniéndoselo a los niños, a sus hijos, porque el nombre Yeshua significa salvación y ningún terrenal es la salvación, solamente Dios hecho carne. Es el único que puede llevar ese nombre, no sus hijos, no nosotros. Pero Dios permitió que en el mundo pronunciaran Jesús unos nombres que no son los de Él. Él los escucha, porque Él es misericordioso. Pero para mostrar la verdad de que más adelante, de que ese no es su nombre, porque va saliendo del catolicismo y va aprendiendo cada día más, se va limpiando de todos esos errores, aún hasta aprender el verdadero nombre de Él y bautizarse en el verdadero nombre Yeshua, que es el nombre que es sobre nombre. Amén. Dios me le bendiga y me les guarde. Un saludo para el hermano Álvaro Torres. Dios me le bendiga, hermano Álvaro Torres, y lo guarde.